Vamos a ver este tema, relación de la velocidad angular con el periodo y la frecuencia. Previamente hemos definido estos dos conceptos, ¿verdad? El periodo, el que representamos con la letra T mayúscula, ¿verdad? ¿Y qué se mide en segundos por ciclo? Nos indica, por ejemplo, en el caso del movimiento circular, el tiempo que tarda un objeto en completar una vuelta, revolución o ciclo, ¿verdad? Y por otro lado, la frecuencia nos indica, por decirlo así, lo contrario, el número de ciclos, revoluciones o vueltas que da un objeto por segundo. Se mide en hertz y recordando, los hertz son lo mismo que ciclos sobre segundo. Pero la verdad es que a partir de estas dos propiedades podemos calcular la velocidad angular. Ya habíamos mencionado que de alguna manera en esas dos propiedades está escondido el qué tan rápido gira un objeto, ¿sí? Entonces, a partir de estas propiedades podemos calcular la velocidad angular. Recordando, la velocidad angular, que se representa con la letra griega omega, representa el desplazamiento angular entre el tiempo. Y eso está relacionado con la velocidad de giro de un objeto, que se mueve siguiendo un desplazamiento circular. Entonces, el desplazamiento angular entre el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, para calcular la velocidad angular, que se puede medir en revoluciones por segundo, grados por segundo, pero cuyas unidades, digamos, más correctas para el análisis del movimiento circular es radianes por segundo, que son tres formas de medir qué tanto giró un objeto, ¿verdad? Para calcularlas, pues necesito qué ángulo barrió un objeto y en cuánto tiempo lo hizo. Y ya resolvimos algunos ejercicios. Bueno, pues por definición el periodo es un tiempo, pero un tiempo específico, un tiempo especial. ¿Qué tiempo representa el periodo? El tiempo, el tiempo en el que dio una vuelta. Entonces, de alguna manera en el periodo ya estamos considerando un desplazamiento angular. ¿Qué desplazamiento angular? ¿Qué desplazamiento angular le corresponde al periodo? 360 grados, una revolución, o en radianes, ¿recuerdan cuánto es una revolución? Bueno, serían 360 grados, una revolución. Muy bien, 6.28 radianes, que eso equivale a 2 pi radio. Bueno, viene de la fórmula del perímetro 2 pi por radio, pero ya hablando de ángulos equivale a 2 pi radianes. Es decir, ese ángulo de 57.3, si fueran 60 grados el radián, cabría 6 veces en una revolución, pero como es menor, 57.3, cabe un poco más de 6 veces, 6.28 veces, ¿verdad? Entonces, digamos que en el periodo ya sabemos de qué desplazamiento angular estamos hablando. Entonces, bueno, el desplazamiento angular también se puede calcular como, en este caso estamos considerando que el desplazamiento angular son 2 pi radianes, entonces serían 2 pi radianes entre el tiempo en el que tarda dar esa vuelta que corresponde al periodo, y así podríamos calcular a través del periodo la velocidad angular de una manera muy directa, o sea, prácticamente ya con el periodo está incluida ahí la velocidad angular. Nada más que bueno, aquí en esta fórmula estoy incluyendo las unidades y eso no se suele hacer en las fórmulas de física, las unidades las dejamos aparte. Entonces esto lo podemos expresar de la siguiente manera, como 2 pi sobre el periodo, y solo vamos a recordar que el resultado de esta fórmula estaría en radianes por segundo. ¿Sí? En esas unidades estaría el desplazamiento angular. Vamos a ponerlo ya aquí como un resumen. El desplazamiento angular es 2 pi sobre el periodo y el resultado está en radianes por segundo. Y a partir entonces ya del periodo podemos calcular directamente la velocidad angular. ¿Qué diferencia tendríamos entre esta fórmula y esta otra fórmula? Aquí en la primera fórmula en la que habíamos visto la clase pasada, yo puedo ver cualquier desplazamiento angular y cualquier tiempo. Además, las unidades pueden ser revoluciones por segundo, grados por segundo o radianes por segundo. Mientras que en esta fórmula yo no necesito más que el periodo.
no necesito el dato del desplazamiento angular, pero aquí sí estoy limitado con las unidades. El resultado solo estaría en radianes por segundo. Si divido 2pi entre el periodo, ya sé que esa es la velocidad angular, pero solo en esas unidades, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con esta fórmula y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a enmarcar la fórmula, ¿verdad? Las unidades están fuera de la fórmula y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a resolver ahora este problema. Dice el enunciado: determinar la velocidad angular en radianes sobre segundo de una piedra que se hace girar por medio de una cuerda con un periodo de 0.2 segundos por ciclo, ¿verdad? Bueno, en términos generales, para calcular la velocidad angular necesitaría dos datos: necesitaría el desplazamiento angular y necesitaría el tiempo. Pero aquí nada más me están dando un dato. Sí, pero es que en ese dato de alguna manera ya está incluido el desplazamiento angular. El periodo es lo que tarda un objeto en completar un ciclo. Entonces es un ciclo, una revolución, 360 grados, ¿verdad? El desplazamiento angular. Entonces por eso solo necesitamos el periodo. Y ahí está la fórmula que vamos a utilizar, ¿verdad? Que ya explicamos. Entonces la velocidad angular sería 2pi entre el periodo. El periodo serían 0.2 segundos por ciclo. En esta fórmula y en algunas otras, aunque vemos que ahí aparecen unos ciclos, vamos a hacer de cuenta que no están, ¿sí? Y automáticamente vamos a poner el resultado en las unidades que ya habíamos acordado, radianes sobre segundo. Pero aquí sí ya al estudiante le queda como tarea recordar esos pequeños detalles de estas fórmulas, ¿sí? El resultado automáticamente va a estar en radianes sobre segundo. Y entonces ya nada más tenemos que hacer esa división, 6.28 o 2pi entre 0.2. Bueno, vamos a poner aquí la sustitución, 6.28, que es el resultado de 2pi, y así lo vamos a manejar entre 0.2, y recordar que ya el resultado va a estar en radianes sobre segundo. ¿Y eso cuánto daría? 31.4 radianes sobre segundo. Sí, muy bien. Ese sería el resultado. Vamos a marcarlo. Bueno, tal vez no nos hemos familiarizado con el ángulo, pero ¿qué ángulo barrería? Bueno, el correspondiente a cuántos ciclos o revoluciones. Bueno, podemos razonarlo un poquito. Si tiene un periodo de 0.2 segundos, quiere decir que completa una vuelta en 0.2 segundos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, en un segundo, ¿cuántas vueltas completaría? 5, ¿no? Sí, porque 0.2 es la quinta parte de un segundo. 5 revoluciones. Sí, pero ¿a qué corresponden 5 revoluciones? Cada revolución, ¿cuántos radianes tiene? Un poco más de 6. Entonces, en total, el número de revoluciones serían, el número de radianes serían más de 30, ¿no? Porque si fueran 6 exactos, serían 6 por revolución, 5 revoluciones, 6 radianes por revolución. Si fuera ese el caso, entonces serían 5 por 6, 30 radianes, pero en realidad es un poco más, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí razonándolo vemos este resultado. Ese 31.4 equivale a 5 revoluciones. Ese es el primer ejercicio, ahorita es nada más un ejemplo. Ahora, también por otro lado, a partir de también otra fórmula que habíamos visto, la relación que hay entre el periodo y la frecuencia, podemos también plantear esa misma fórmula, pero en función de la frecuencia. Recordando que si tenemos el periodo, prácticamente automáticamente tengo incluido la frecuencia o viceversa. ¿Cuál era la relación entre el periodo y la frecuencia? Ya lo habíamos explicado en la clase pasada y habíamos dicho que el periodo es igual al inverso de la frecuencia y a su vez la frecuencia es igual al inverso del periodo. Entonces podría ser que como dato de un movimiento circular en lugar del periodo tuviera la frecuencia. ¿Podría calcular la velocidad angular? Sí. Pero para no hacerlo en dos pasos, porque con esa fórmula lo que haríamos sería, bueno, primero a partir de la frecuencia calculo el periodo y luego sustituyo en la fórmula que teníamos antes. Pero ¿por qué no mejor sustituir esta expresión en esta? Para que ya me quede directamente en función de la frecuencia. Y es lo que vamos a hacer. Pero para eso, bueno, esta fórmula 2pi sobre el periodo sería equivalente a lo siguiente. Ustedes pueden preguntarle a un profesor de matemáticas y esto sería igual a lo mismo que 1 sobre el periodo por 2pi. Así se puede expresar.
para que sea más fácil explicar de dónde sale la fórmula a la que vamos a llegar. Pero, ¿qué representa 1 sobre el periodo? O en otras palabras, el inverso del periodo, ¿qué sería? La frecuencia. Entonces, la velocidad angular también se puede calcular a partir de la siguiente expresión, 2pi por la frecuencia. Y también, ya que se deriva de la fórmula anterior, aquí sabemos que el resultado estaría en radianes sobre segundo. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, prácticamente a partir del periodo, la frecuencia o la velocidad angular puede ir de un lado al otro con respecto a las tres propiedades, están íntimamente relacionadas. Y vamos a enmarcar esa otra fórmula, y a partir de esta fórmula, ahora la vamos a poner por acá arriba, nuestras dos fórmulas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad angular de un carrusel que gira con una frecuencia de 3 Hz? ¿Sí? Que 3 Hz es lo mismo que ¿qué? 3, pero no se le llama vueltas en la física, sino 3 ciclos por segundo. Pero sí, efectivamente, en términos prácticos, eso representa el movimiento circular 3 vueltas en un segundo. ¿Cuál sería la velocidad angular? Bueno, pues vamos a calcularla. Entonces, la velocidad angular dice la nueva fórmula que tenemos, y ya no tenemos que hacerlo en dos partes, es simple y sencillamente el producto de ese dato por 2pi, es decir, por 6.28. 2pi por 3 ciclos por segundo. Y entonces, bueno, 2pi lo manejamos como 6.28. Y vamos a hacer la misma consideración que en el ejercicio anterior. No le vamos a hacer mucho caso a las unidades. Solo nos vamos a acordar que el resultado directamente está en radianes por segundo. ¿Sí? Como que no le hacemos caso a los ciclos. Y es que en realidad, como que en parte estamos haciendo una conversión, ya que un ciclo, para pasar de ciclos a radianes, habría que multiplicar un ciclo por 2pi. ¿Sí? Entonces, hacemos este producto, 6.28 por 3, ¿cuánto da el resultado? Entonces, lo dejamos con tres cifras, 18.8 radianes por segundo. Entonces, vamos a razonarlo un poquito. Y también otro detalle importante. Fíjense que en la frecuencia prácticamente es la velocidad angular. ¿Sí? Porque me está diciendo cuántas vueltas da por segundo, y eso también es la velocidad angular. Nada más que cuando se habla de velocidad angular no se le llama ciclos por segundo. ¿Cómo se le llamaría? En lugar de ciclos, su sinónimo, no, de ciclos, en lugar de ciclos, su sinónimo es revoluciones. O sea, es casi como una cosa un poco caprichosa. Pero si cambio si le dejo ciclos por segundo, eso es frecuencia. Pero si le cambio la palabra ciclos por revoluciones, que es lo mismo, entonces es velocidad angular. ¿Sí? Entonces directamente, sin hacer ningún cálculo, y si yo quisiera en revoluciones por segundo, la velocidad angular también la hubiéramos podido considerar como 3 revoluciones por segundo, sin hacer ni una sola operación. ¿Sí? Entonces, nada más que también el ciclo por segundo luego está oculto en otra unidad que le llamamos hertz. Recordando, entonces, un hertz es un ciclo por segundo. Entonces, bueno, razonemos un poquito el resultado. Entonces, sí, ya desde el principio sabíamos que el objeto estaba dando 3 vueltas o revoluciones por segundo. Cada revolución, cada vuelta, ¿cuántos radianes tiene? Poco más de 6. Entonces, si son 3 revoluciones, ¿cuántos radianes serían? Poco más de 18. ¿Verdad? 18 radianes por segundo. Es más, 18.8 radianes equivalen exactamente a 3 revoluciones, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces también en un momento dado, pero esta fórmula no se presenta en los libros de física, la velocidad angular es igual a la frecuencia. Sí, pero en ese caso, la diferencia entre una fórmula y la otra es que así, si vamos a considerar así la velocidad angular, entonces el resultado estaría en revoluciones por segundo. Mientras que si multiplico por 2pi, el resultado estaría en radianes por segundo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos más fórmulas además de las primeras. Vamos a hacer ahora los siguientes ejercicios.